Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. Hoy le proponemos como tema de análisis situación alarmante de la violencia contra las mujeres en Paraguay. Probablemente ustedes estén pensando que somos sensacionalistas o exagerados al calificar que la situación es alarmante cuando nos referimos a la violencia contra los derechos de las mujeres. Y quiero que presten atención en relación con los datos estadísticos que queremos compartir con ustedes. En lo que va de este año, hoy 30 de noviembre, todavía faltan 31 días para culminar el año. Reitero, hoy 30 de noviembre hay más de 31,000 casos de denuncia, ¿sí? De denuncia por violación de los derechos contra las mujeres. Si tuviéramos que promediar esa cantidad de denuncias, tuviéramos que promediar por día, en promedio se habla de entre 100 a 127 denuncias por día, ¿sí? De violación de los derechos contra las mujeres. Y si eso tuviéramos que a su vez utilizar como indicador la hora, cada 4 horas hay una denuncia. Imagínense. Eso por un lado. Por otro lado, caso de feminicidio. Hasta la fecha, hoy 30 de noviembre, según datos del Ministerio Público, se registran 33 feminicidios y 52 tentativas, que arrojó como una de sus consecuencias 64 huérfanos. Vale decir que el tema de los derechos de las mujeres y calificar estos derechos como una situación alarmante a partir de estos datos estadísticos, no cabe la menor duda que más allá de los esfuerzos del Estado paraguayo respecto de las disposiciones legales cuyo propósito es garantizar los derechos de las mujeres y la implementación de las políticas públicas, hasta aquí han sido insuficientes. Por eso nos preguntamos qué tendríamos que hacer para revertir precisamente estos datos estadísticos, es decir, situación real, hechos reales, porque no simplemente son datos estadísticos, cuando hablamos de la situación precisamente justamente de las mujeres. Y en términos, digamos, de análisis de la violación de los derechos, tienen que ver algunos con cuestiones de carácter estructural. La primera cuestión es que el tema del machismo es uno de los grandes desafíos, ¿no?, que tiene precisamente cuando hablamos de los derechos de las mujeres. Simplemente comparto con ustedes un dato. 43 de cada 100 mujeres no reciben ningún tipo de remuneración, ¿sí? Y si vamos a comparar el salario de las mujeres con el salario de los varones, 30% menos las mujeres perciben por el mismo tipo de trabajo y la misma responsabilidad laboral de los docentes. Y si ustedes quieren, el mismo nivel de titulación y de formación académica. Vale decir, estamos hablando siempre de condiciones igualitarias para poder asumir un determinado cargo y una remuneración. Sin embargo, el varón recibe una gratificación del 30% más que las mujeres. Por tanto, el desafío es sistémico en el sentido de que hay una responsabilidad del Estado, pero por otro lado hay una responsabilidad también como sociedad. De eso hoy queremos hablar durante el desarrollo de nuestro programa. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado por un lado y cuál es la responsabilidad de la sociedad por otro lado? ¿De qué manera se tiene que prevenir la violencia contra las mujeres? Y si en el caso en que la mujer ya sea víctima, ¿qué es lo que tiene que hacer
digamos, los organismos del Estado. Nos acompañan hoy en Visión País la doctora Estela Villamayor, viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a las compañeras que están aquí compartiendo la mesa y buenas noches también para tu audiencia. También nos acompaña y va a colaborar con nosotros en este análisis la doctora Mariela Campias. Ella es investigadora de la Universidad Nacional de Pilar. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a las señoras que nos acompañan. Gracias por la oportunidad de reflexionar sobre estos temas. Y también va a colaborar con nosotros la licenciada Miriam González, directora ejecutiva del Centro de Documentación y Estudios. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Gracias por abrir de vuelta este espacio sobre este tema, es muy importante. Buenas noches también a toda la audiencia que te ve todos los domingos. Bien, hay cuestiones que hay que visibilizar y visibilizando podemos generar conciencia. Paraguay es uno de los países de la región donde la situación de los derechos de la mujer o de la violación de los derechos de la mujer en términos estadísticos, ¿sí?, respecto de los países, reitero, de la región, genera preocupación. Vale decir, entre la cantidad de población que tenemos en Paraguay, comparado incluso con Brasil y Argentina, igualmente es preocupante. Estadísticamente, aquí suceden más casos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no está funcionando? De todo eso vamos a hablar durante el desarrollo de nuestro programa. Pero no solamente del diagnóstico, sino también de las soluciones alternativas, como siempre acostumbramos en este programa. Le invitamos que nos acompañe. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Este lunes llega a NPI el programa que hace casi 30 años marca tendencia en el mundo del espectáculo. El Gordo y la Flaca desembarca con su show, los escándalos y todas las novedades de la farándula hispana y del mundo. El Gordo y la Flaca. Estreno este lunes a las 23 horas NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Carlos Gómez e Iván Páez. Comerciantes y vecinos enfrentaron y expulsaron a funcionarios de la DENIT que intentaban intervenir un comercio del barrio Santa Elena. Nos conectan al recuento de las noticias más importantes del día. Y a punta de arma de fuego exigen la entrega del dinero en efectivo al propietario. Acompáñanos en este espacio de análisis veraz y objetivo. Para radioterapia solamente hay 2 en el país, para todo el país. Y no da abasto. La jornada, horario especial, lunes a viernes, 21:45 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Situación alarmante de la violencia contra los derechos de las mujeres es la propuesta hoy en Visión País. Según los datos estadísticos, el 78.5% de las mujeres del Paraguay ha sufrido algún tipo de violencia alguna vez en su vida. Y aquí es importante significar que cuando hablamos de la violencia, no solamente debemos considerar la violencia física, la
agresividad física. Hay distintos tipos de violencia y de esos tipos de violencia hablan las disposiciones legales y contemplan las políticas públicas. Nos preguntamos, ¿cuáles son esos tipos de violencia? Hay un material muy interesante que preparó la Universidad Nacional de Pilar y que hoy queremos compartir con ustedes porque nos parece en la producción periodística de Edición País que el material es muy didáctico, precisamente para aprender los distintos tipos de violencia que se cometen contra las mujeres, y agradecemos a las autoridades de la Universidad Nacional de Pilar por permitirnos compartir con ustedes este material. En Paraguay, la Ley 5.777 protege a las mujeres de todas las formas de violencia. Si te empuja, te golpea o usa fuerza para dañarte, es violencia física. Si te insulta, te humilla o te hace sentir menos, es violencia psicológica. Si te obliga a tener relaciones sexuales o te toca sin tu consentimiento, es violencia sexual. Si condicionan tu trabajo a favores personales o te discriminan por ser mujer, es violencia laboral. Si te niegan dinero para cubrir tus necesidades o controlan en qué gastas, es violencia económica. Si destruyes tus cosas, retienen tus documentos o controlan tus bienes, es violencia patrimonial. Si te silencian, desacreditan o impiden participar por ser mujer, es violencia política. Si minimizan tu denuncia o no te atienden por prejuicio, es violencia institucional. Si te tratan como inferior, débil o incapaz por ser mujer, es violencia simbólica. Si exponen tu vida sin permiso o reproducen estereotipos que te degradan, es violencia mediática. Si te maltratan o deciden sobre tu cuerpo durante el embarazo o el parto, es violencia ginecostétrica. Si te acosan en redes sociales, difunden fotos tuyas o te vigilan en línea, es violencia digital. Si intentan o atentan contra tu vida por ser mujer, es violencia feminicida. Si te obligan o te impiden decidir sobre tu embarazo o métodos anticonceptivos, eso es violencia reproductiva. Si algún familiar te controla, te agrede o te amenaza dentro del hogar, es violencia doméstica. No te calles, podés denunciar o pedir ayuda llamando al 137 o al 911. Recordá que la Universidad Nacional de Pilar cuenta con un protocolo de atención. Podés acercarte o contactar con los núcleos Lila de tu facultad. Es un mensaje de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar. Viceministra, ¿cuál es la responsabilidad del Ministerio de la Mujer en relación con la protección de los derechos de la mujer? Bueno, Francisco, el Ministerio de la Mujer trabaja las políticas públicas para poder reivindicar los derechos de las mujeres, ¿verdad? En el viceministerio, donde estoy ocupando el cargo, trata de los derechos, la protección de los derechos de las mujeres. Y aquí tenemos varias líneas que vamos trabajando. El ámbito de violencia, contra toda forma de violencia. Tenemos centros regionales, porque tenemos servicios a través de estos centros regionales distribuidos en varios departamentos, en 5 específicamente. Y también tenemos una línea de prevención a través de capacitaciones, sensibilizaciones y campañas. Y justamente este noviembre, en atención al 25N, que se recuerda, ¿verdad?, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, iniciamos la campaña Digamos las Cosas Como Son. Y justamente como estamos observando en el video, si te empuja, si te golpea, ¿cómo identificamos esa violencia? Es una violencia física. Entonces, identificar estos tipos de violencias a través de estas campañas también para concienciar a las personas, a la sociedad, porque también hay que tener en cuenta, y como lo dijiste en el bloque anterior, esto no es solamente una responsabilidad del Ministerio de la Mujer, no es solamente una responsabilidad del Estado, sino que es una responsabilidad de todos los actores que conformamos la sociedad, ¿verdad? Todo el país debe involucrarse en este tipo de situaciones que estamos superando las cifras del año pasado, el 2024,
con la violencia más extrema, que es la violencia feminicidia, se registraron 31 feminicidios, ¿verdad? Y este año, a noviembre, 30 de noviembre, tenemos 33 feminicidios, 52 tentativas de feminicidios y tenemos 64 niños, niñas, huérfanos que quedaron, familias que quedaron destruidas a través de esta violencia extrema, ¿verdad? Porque no solamente se acaba la vida de estas mujeres, sino que se destruye la familia. Entonces, tener esa conciencia, estamos dentro del ministerio tratando de potenciar esas líneas estratégicas de prevención y crear esa concienciación para todos y todas. No cabe la menor duda, y así como se utiliza dentro del lenguaje de la cultura de la digitalización, la viralización del material, creo que el material producido por la Universidad Nacional de Pilar es muy didáctico, justamente como enseñanza, como educación, sobre todo si tenemos en cuenta el siguiente dato. La mitad de las mujeres prácticamente no son conscientes de que son violentadas, ¿verdad? Creo que ahí el trabajo, doctora Marialba, de la academia, de la universidad, y usted como investigadora del tema de los derechos de la mujer, de la violencia contra las mujeres, es muy, es muy importante. ¿De qué hablan, qué investigan en una universidad cuando nos referimos a este tema de la violencia contra las mujeres? Bueno, a ver, la Universidad Nacional de Pilar hace mucho tiempo, hace varios años, viene trabajando el tema de los derechos de las mujeres. Violencia es uno de los puntos que solemos investigar, sobre todo a partir de vinculaciones con ONGs. Tal vez el informe más grande que elaboramos fue una investigación de más de un año sobre ruta crítica de la violencia de las mujeres en todo el Ñembucú. Para eso hablamos con jueces, policías, personal de salud, hablamos con mujeres violentadas, hicimos tratamos de reconstruir el recorrido y sobre todo los nudos, los lugares donde es más intrincado este proceso, desde que la mujer hace la denuncia hasta que, bueno, consigue o no justicia, digamos. También trabajamos mucho el tema de las percepciones de violencia dentro de la universidad, en estudiantes, en personal docente, en funcionarios, y a partir de eso pudimos justificar la elaboración del protocolo de lo que hablaba el material, que es un protocolo, llamamos abreviadamente protocolo Lila, que es un protocolo para la atención y prevención de todas las formas de violencia en el ámbito universitario. Trabajamos también el rescate de la historia de mujeres invisibilizadas, ¿no? Porque también en la ciencia hay violencia epistemológica, digamos, respecto de las mujeres. Trabajamos en el rescate de saberes de mujeres esteranas. Hay varias líneas de investigación. Las compañeras de otra facultad trabajan el tema de las cuestiones económicas, los talleres textiles. O sea, que la Universidad Nacional de Pilar realmente viene trabajando este tema y mirando los derechos de las mujeres desde varias aristas. Creo que no es una cuestión menor cuando hablamos de la figura de la academia, la figura de la universidad. Se hizo público el caso de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, de un decano que a su vez ocupaba un cargo muy importante, ¿sí? Dentro de la estructura, digamos, judicial. En representación de la Universidad Católica estaba en el Consejo de la Magistratura y como representante del Consejo de la Magistratura en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, no era una cuestión menor a quién se enfrentaba, ¿verdad? Esta mujer que había denunciado con base en evidencias a ese decano y el tratamiento que la universidad le había dado a ese caso. Hasta hoy, 30 de noviembre del 2025, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción aún continúa sin protocolo,
Y a su vez la Universidad Nacional de Asunción, concretamente la facultad de, digamos, la carrera de medicina, ¿verdad? De la sede precisamente del departamento de San Pedro, que creo que era Guayaibí, donde también se demostró con evidencias, ¿verdad? Cómo un profesor acosaba justamente a una alumna. Y aún creo que los pasos que dieron estas academias no fueron suficientes a pesar de la experiencia que atravesaron. Si la propia academia está en estas condiciones, uno se pregunta, bueno, ¿cómo estará el resto de las organizaciones? Por eso creo que lo que hace la Universidad Nacional de Pilar, sin lugar a dudas, hay que destacar. Cuando hablamos de causas estructurales y nos referimos a la violencia contra los derechos de las mujeres licenciadas, ¿qué se puede mencionar como causas estructurales? Bueno, en primer lugar tiene que ver la cultura que todavía tenemos en el Paraguay, que es una cultura altamente patriarcal y altamente machista. A pesar de los grandes avances que hubo en el Paraguay, yo creo que es importante también puntualizar que esta lucha contra la violencia hacia las mujeres es bastante nueva en la historia, no tiene más apenas 50 años. Entonces, eso también tenemos que poner en contexto porque el gran avance que tuvimos en el mundo entero y en Paraguay específicamente tiene que ver que esa violencia que vivieron nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, hoy es un asunto público del que tiene que hacerse cargo el Estado. Entonces, el problema estructural que yo veo actualmente, a pesar de los grandes avances, es la cuestión del marco normativo débil en el sentido de su cumplimiento. Vos preguntabas, Francisco, qué tiene que hacer el Estado y qué tiene que hacer la sociedad. Y pensaba que la sociedad está reglada por la ley, ¿sí? El primer paso es que exista una ley que le diga a la sociedad que la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes no es un hecho que debería ocurrir, ¿sí? Entonces, ese es el primer problema que yo veo. Después, obviamente, no es solamente la responsabilidad del Estado, pero el Estado es el que tiene que incorporar en la currícula educativa. Preguntan siempre también qué hacer, cómo hacer. Yo, si miro hoy, de aquí a 20 años atrás, hoy día las chicas y los chicos jóvenes saben muchas cosas que nosotras no es que no sabíamos, no podíamos operar, como por ejemplo el acoso, ¿sí? Este caso que vos contás de la Universidad Católica es de alguien que se animó a denunciar por acoso a su profesor y a su decano. En mi época eso no existía. Entonces hay cambios que hay que ubicar y poner en contexto, pero no olvidar que mientras el Estado no ponga no saque, mejor dicho, ¿verdad?, el pie del freno a las políticas públicas, es poco lo que vamos a avanzar. Y en ese sentido, para mí, una cuestión estructural clave es que las políticas públicas se trabajen desde la perspectiva de igualdad de género, que hoy está siendo amenazada e incluso recortada en el Ministerio de Educación y Ciencia. Tres cuestiones puntuales antes de ir a la pausa. Lo primero es la propia definición de humanidad. Un gran filósofo alemán, Immanuel Kant, que con su filosofía hizo todo un giro importante para el desarrollo de esta disciplina, que es la filosofía, decía: el hombre no nace hombre, sino se hace hombre a través de la cultura. Exacto. Y el medio de difusión de la cultura es justamente la educación. O sea, el hombre se hace hombre a través de la educación. Y lo que la educación puede hacer, digamos, en lo que hace al tema de la violencia contra las mujeres es sumamente importante. Y en ese contexto de la educación, precisamente el que creó la pedagogía fueron los griegos, los sofoi, los sofistas, ¿no? Y ellos partían justamente de la cultura griega, es decir, hay que educar con base precisamente en la paideia, los ideales de la cultura griega. Y ahí, cuando hablamos del tema del machismo, no es una cuestión menor, porque nosotros, si bien tenemos a nuestros,
grupos autóctonos, nuestros hermanos indígenas, donde hay un fuerte matriarcado, ¿sí? Porque los antropólogos destacan esto, un fuerte matriarcado. Sin embargo, las dos experiencias que tuvimos ya como Estado-Nación, la guerra Guazú, primero la guerra contra la Triple Alianza y luego, unas décadas después, la guerra del Chaco, hizo que mermara considerablemente los varones en el Paraguay. Y a partir de ahí parece que la educación que se inculcó a las mujeres es que tenían que cuidar a los varones, mimarle, ¿verdad? Sin inconscientemente, el inconsciente colectivo, como dirían los psicólogos sociales, ¿verdad? Sin inconscientemente darse cuenta que con eso lo que se estaba es instaurando patrones culturales machistas, ¿verdad? En las propias casas se educaba así. Se le veía a las hermanas haciendo todas las tareas y el varón sentado tomando tereré, ¿verdad? Eso después se traslada al marido, al esposo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso hay que trabajar, lo que dice el filósofo francés Jacques Derrida, la deconstrucción. Hay que deconstruir esa cultura. Y por último, cierto, como dijo la licenciada Miriam González, claro, hoy probablemente la gente se anima, ¿sí?, a denunciar. Tenemos que reconocer, hubo avances en relación con los derechos de las mujeres, pero tenemos que dar un paso más, tenemos que ir a los logros. ¿Qué tenemos que hacer para lograr que sean efectivos esos derechos? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. NPI y la Fundación Santa Librada comprenden la importancia de mantenernos conectados a la fe. Todas las obras del Señor bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. En este espacio de oración y recogimiento espiritual, iniciamos el día renovando el alma con la palabra del Señor. Pequeños hermanos, no olvidar que está a la puerta llamando. Si escuchamos y abrimos, tendremos la experiencia del encuentro con el Señor. Misa diaria en vivo, lunes a sábado, 6 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Cuando otros dan vueltas, nosotros vamos directo al punto. Cuando muchos callan, aquí lo decimos. En nuestro país, violencia contra el hombre. ¿Existe verdaderamente la violencia contra el hombre? Karina Doldán nos conecta a los protagonistas, a los expertos y a la verdad, porque la realidad no espera. Amigos, familiares y me decían si puedo hacer la denuncia por manutención. O sea, ella está viviendo con otro en tu casa. Sí, reclamando por todo eso, pues nadie me escucha. Pero la criatura se queda más conmigo. No sé quién o la mamá. La señora es muy violenta. Parece que a la criatura no le importa. Sin vueltas, con horario especial, lunes a viernes, 20 y 15 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. Sin vueltas es una presentación de Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Brixton, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Entre los problemas más agudos de la violencia contra las mujeres aparece justamente como alta prevalencia la violencia familiar, ¿no?, que desencadena como una de las cuestiones más trágicas en el feminicidio. Y en ese contexto se plantea como una cuestión desafiante la ineficiencia del Estado,
porque hay en muchos casos, sobre todo responsabilidad a veces de, digamos, de las comisarías o del Ministerio Público de no haber actuado en tiempo y forma. Hay varios casos, ¿eh? Por una cuestión de tiempo no lo vamos a mencionar aquí, pero es de público conocimiento. Entonces, yo siempre suelo decir que no sigamos siendo ingenuos, ¿verdad?, en relación con el concepto del institucionalismo mágico, que según las ciencias sociales es creer que con la sanción y promulgación de la ley automáticamente se solucionan los problemas. Entonces, no, ya tenemos la ley de protección, ¿verdad?, de los derechos de las mujeres, ¿no? Y con eso ya estamos todos felices, aplaudimos, tenemos la ley, hemos también incorporado dentro de nuestro derecho positivo nacional tratados, convenios y acuerdos, ¿verdad?, vinculados precisamente con la protección, digo bien, de los derechos de las mujeres, etc. No seamos ingenuos, el problema es mucho más complejo. En ese contexto, viceministra, si tuviéramos que hoy hablar de los desafíos como para poder avanzar, porque de hecho hubo avances, decía en el bloque anterior, pero no logros, ¿qué habría que hacer para lograr que los derechos de las mujeres sean realmente efectivos y evitar estos alarmantes datos estadísticos que hoy caracteriza el escenario? Bueno, sobre el punto, Francisco, dos cuestiones. Sí. Uno, avances normativos lo tenemos. Tenemos CEDAW, Belén do Pará, que son instrumentos ratificados por el país, instrumentos internacionales. Tenemos la 5777, que establece todos los tipos de violencia que didácticamente lo vimos en el video de la Universidad Nacional de Pilar. Y también tenemos la 7239. Y como había dicho la licenciada, también está esa arista de la parte de educación. Para el Ministerio de Educación también hay un cumplimiento que tienen que dar, que es de incorporar estos temas en la currícula, ¿verdad?, que también se potencia en la 7239, que es de emergencia social, donde establece también que tiene que incorporar dentro de la currícula todo lo que tenga que ser, todo lo que se tenga que conocer sobre violencia, sobre todo tipo de violencia, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que la violencia no tiene género, pero prevalentemente es la mujer quien la padece. Y otra cuestión en el factor de las instituciones. Ustedes sabrán que estuvimos desde el Ministerio de la Mujer impulsando los juzgados especializados. Tenemos que tener en cuenta que el sistema de protección, para que sea realmente efectivo, quienes están en esos agentes que atienden a una mujer víctima, que más preponderantemente es la violencia intrafamiliar o doméstica, la que tenemos más altos índices, bueno, que esos agentes, ya sea la policía, Ministerio Público, de la Defensoría Pública, tengan la formación especializada para la atención. ¿Y por qué? Porque hay que entender que para salir del ciclo de la violencia a la mujer cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque se tiene que dar cuenta ella de la situación de dependencia emocional. Muchas veces también está el factor de la dependencia económica que hace que retroceda. ¿Qué pasa, por ejemplo, también? Y hay que tener en cuenta, cuando pasa, por ejemplo, una violencia extrema, que es la violencia feminicida. Fallece una mujer víctima de esta situación por su agresor y hay testigos silenciosos. No, pero la señora ya está viviendo en esta situación hace mucho, ¿verdad? Bien salen los testigos. Y ahí es donde también la sociedad tenemos que involucrarnos, ¿verdad? Entonces, sí es un factor que tengan que estas instituciones estar especializadas, abordar estos abordajes para la atención, tienen que ser personas que entiendan. Porque también y se escucha mucho y hay varios programas que invitan a mujeres, ¿verdad? Y que dicen, bueno, yo me voy a la comisaría y no me quieren tomar la denuncia, por ejemplo, te dicen, ¿verdad?
O estas comisarías tienen que ser especializadas. Hay varias comisarías especializadas, pero no a nivel país, ¿verdad? Entonces, si yo acá estoy contando, y como decía la licenciada, algo privado haciéndolo público cuesta y tiene que tener otro tipo de abordaje. Yo no puedo estar diciendo acá Estela viene a hacer su denuncia de violencia doméstica contra el papá de sus hijos, su pareja sentimental, y acá al lado se hace una denuncia sobre el robo de una moto, ¿verdad? Entonces tiene que tener un abordaje exclusivo y especializado, digámoslo así, ¿verdad? Y también en el abordaje estamos trabajando nosotros desde el Ministerio el abordaje de atención a mujeres indígenas en situación de violencia, que tiene otro contexto también que lo estamos llevando a cabo desde el Ministerio, impulsando también esta forma de especialización. Y también potenciar las especializadas en los ministerios públicos, en los juzgados de paz también, que son los juzgados de paz, son la primera instancia del otorgamiento de las medidas de protección. Hay veces no necesitas, por ejemplo, una medida de exclusión o un ordenamiento de alejamiento, ¿verdad? Entonces, sí o sí, los juzgados de paz también tienen que estar especializados para el abordaje de la situación en la que están las mujeres. Cuando yo generalmente tengo que tratar este tema de la violencia contra las mujeres como parte de la producción periodística, comienzo a munirme de un par de informaciones y accedo a esto que usted dice, viceministra. Primero fue Secretaría de la Mujer, después pasó al rango de Ministerio de la Mujer, después veo que las gobernaciones tienen su Secretaría de Mujer, los municipios tienen su Secretaría de la Mujer, especializaciones que se hacen en el Ministerio Público, en los juzgados de paz, la Policía Nacional que también entrena, digamos, a su personal para poder atender todo esto. Y yo digo, ¿qué pasa? Que los datos estadísticos aumentan cada año. En ese contexto le pregunto a la doctora Marialba que tiene esta conjunción de formación académica, porque es investigadora de este tema, ¿verdad?, en la academia, y por otro lado tiene una responsabilidad política, porque es concejal de la municipalidad de Pilar. Hablando mal y pronto, doctora, ¿qué es lo que falla? Todo. Hablando mal y pronto, todo. Falla el Estado, falla la sociedad, falla la educación, fallan los medios de comunicación, fallan las familias. Porque si el problema tiene tantas posibles miradas, la solución no puede venir de un solo lado. La solución tiene que ser también integral, ¿no? Entonces, vos decís, sí hay policía, pero los policías no reciben formación en este tema. A nosotros nos tocó desde la academia trabajar esa parte, digamos, también, y a lo mejor es una clase en un año de formación, que hablamos así, o sea, ¿cuánto podés trabajar ese tema en una clase? ¿No? Fiscalías, pero las fiscalías nos tocó revisar en las investigaciones que hacíamos en la universidad, recibir el testimonio de los fiscales, y ellos siguen sosteniendo que esto es un blef, que la mayoría de las mujeres abusan, que no es cierto, que ellos están obligados por mandato legal a procurar la conciliación entre las partes, salvar a la familia, o sea no está armado el sistema para proteger a la mujer. No hay presupuesto, el personal de salud no quiere tampoco cumplir con todas las obligaciones que le establece la ley. La 577 establece un sistema de protección integral y le asigna funciones muy claras, así 1, 2, 3, a la Secretaría de Información Pública, al MEC, a la policía, a la fiscalía, a la universidad, o sea, y no se cumplen. Entonces, como vos decís, no alcanza con que esté en la ley. Esa es en realidad la solución, en derecho penal lo estudiamos también, la solución más barata es hacer una ley. Entonces se quedan todos con la conciencia tranquila, ya está la ley, bueno, ahora arréglense, y no funciona así, ¿no? Entonces, si no hay presupuesto, fíjate hace cuánto que tenemos la ley de las tobilleras, ¿no? Y no se aplica, ¿no?
que eso sí son medidas que podrían salvar vidas, realmente podrían salvar vidas. Y no funciona, no se aplica. En los juzgados de paz, al menos en los que nosotros revisamos, en muchos están a la cabeza un hombre, un varón que no tiene perspectiva de género, ¿no? Porque eso también hay que mencionarlo. La violencia no se puede entender si no es desde la perspectiva de género. En ese sentido, la violencia sí tiene género, ¿no? O sea, es cierto, la sociedad es violenta, pero sin perspectiva de género, la violencia hacia la mujer se malinterpreta. Mira. No se entiende el fenómeno, ni las implicancias, ni las posibles soluciones, si no se tiene esa mirada. Y en ese sentido, Francisco, yo siempre digo que este Estado está esquizofrénico. O sea, tiene una especie de doble personalidad, digamos, ¿no? Porque por un lado tenés la ley, por un lado se hacen campañas, y por otro lado el Ministerio de la Mujer está en permanente peligro de que desaparece, ¿no? Por un lado, el MEC te prohíbe hablar de género. ¿Cómo vas a hablar de violencia hacia la mujer si no tenés la herramienta básica, fundamental de la perspectiva de género? Eso mismo iba a decir, porque ahora ya estoy con taquicardia, ¿verdad? Porque algunas autoridades en algunos organismos del Estado incluso dijeron que sacarían el término género, lo sacaron del debate del proyecto de política pública llamada Transformación Educativa, que era una revisión de la reforma educativa implementada en 1994 en aula, y que después de más de 2 décadas de implementación requería de una revisión para poder, obviamente, adaptar a las necesidades y demandas que requiere la formación de la educación fundamental. Y uno de los temas polémicos por el que no pudo avanzar y se archivó el proyecto fue precisamente el concepto de género. Y resulta que ahora la doctora Marialba Campias nos dice, como investigadora de este tema, nos dice que no se puede trabajar el tema de los derechos de las mujeres o el tema de la violencia contra las mujeres sin perspectiva de género. En ese contexto, licenciada, yo siempre suelo, para ironizar, digo, tenemos que el último apague la luz y cierre la puerta, porque, digamos, si esa perspectiva de género es fundamental y, si se quiere, determinante para las políticas públicas en el caso de violencias concretas, víctimas que tenemos, y que los datos estadísticos nos demuestran de que, y nos está gritando ahí, que requiere de esta perspectiva. Entonces, bueno, uno dice, ¿y qué tenemos que hacer ante esta situación? La experiencia que ustedes tienen, digamos, en la ONG hace años trabajando este tema, ¿cómo ven esta problemática? Bueno, en primer lugar hay una cuestión que siempre repito. Lo que pasa es que se habla de perspectiva de género, que es hoy una idea que está satanizada a nivel global. Entonces hay que simplificar las cosas y eliminar todas esas falsas noticias que están alrededor de lo que significa la perspectiva de género. Para empezar, cuando la doctora dice no podemos hacer nada sin la perspectiva de género para atacar las violencias, es cierto. ¿Por qué? Porque la violencia basada en género hacia las mujeres tiene que ver con las relaciones y los lugares que ocupan las mujeres y los hombres en una sociedad determinada. Entonces, para poder yo entender, y si quiero desatanizar esa palabra género, que para los sectores conservadores hay que borrar, y ya se borró luego del Ministerio de Educación y Ciencia, es mirar las desigualdades que existen entre mujeres y hombres en una sociedad. Miremos en primer lugar por qué el 100% el mayor porcentaje de los asesinatos en donde las mujeres son víctimas se da en unas relaciones entre hombres y mujeres. Y comparemos porque a veces también nos dicen, es que los hombres son más asesinados. Es cierto, proporcionalmente es cierto, pero ¿por qué son asesinados los hombres? En Trifulca, en Piquiboli, en el Tercer Tiempo. Las mujeres, ¿por qué son asesinadas? En un marco de relaciones de poder en Paraguay,
en mayor grado en el marco del seno familiar o en algunos casos por cuestiones de violencia sexual. Entonces, cuando la gente critica y dice la violencia no tiene género o saquemos esa palabra de la política pública, miremos nomás el lugar que ocupan mujeres y hombres y veamos cuáles son las desigualdades y de qué manera afectan a hombres y mujeres. Y yo cuando hablo también de género, quiero poner un ejemplo de cómo la desigualdad de género afecta a los varones. En el sentido, por ejemplo, de los programas de salud, ¿verdad? Hay muchísimos programas de salud reproductiva para las mujeres. Hay para los hombres, sí, hay, pero no se conoce, ¿verdad? Los hombres mueren de cáncer de próstata porque no hay. Esa es para mí una desigualdad de género. Una desigualdad de género también es, y probablemente diga en este momento una cuestión polémica, cuando el hombre se suicida después de matar a su mujer. ¿Saben por qué? Porque el hombre lo que no puede soportar es no cumplir con el mandato tradicional del ser el hombre, el jefe de la casa, el que decide, ¿verdad? Y cuando la mujer decide abandonarle, se le rompió su poder masculino y no soporta. Y si le dejó, entonces, obviamente hay hombres y tu salud mental importa también, ¿verdad? Claro. Pero a veces ese hombre se suicida porque no puede mirar a la cara de otros hombres para decir yo no pude cumplir mi mandato masculino que tiene que ver con los roles tradicionales de género. Y lo último que quiero decir con respecto a la insuficiencia de los servicios de atención en el Paraguay es que no tenemos, es cierto lo que dicen las que me acompañan acá en la mesa, que falta educación, falta una mayor presupuesto, sin duda ninguna. Pero el problema es que venimos capacitando a todos los agentes de las distintas instituciones en género y en violencia contra las mujeres. Lo que pasa es que no hay una voluntad política real para generar que haya una ruta crítica que implica el seguimiento. ¿Qué significa una ruta de crítica de seguimiento? Que cuando vos denuncias tengas, ¿verdad?, como sostén a las distintas instituciones que te van a proteger, te van a acompañar, te van a hacer el seguimiento. En Paraguay el problema es que una mujer que denuncia se ve totalmente en una situación de vulneración y es el mayor porcentaje de casos que tenemos de feminicidio, ¿verdad? Quedamos desnudas. En ese sentido, la ineficiencia está en que no hay una articulación interinstitucional con las 4 instituciones del sistema de protección, el Ministerio Público, la Policía, la Defensa Pública y los juzgados. Después de este diagnóstico, en estos bloques con las invitadas de lujo que hoy tengo en Visión País, en el próximo vamos a ensayar soluciones alternativas. Pero quisiera respetuosamente una digresión respecto a lo que dijo la licenciada Miriam González. Para mí no son grupos conservadores, licenciada, son grupos antiderechos. Sí, sí, sí. Porque por siglos tuvo que transcurrir la humanidad para poder reconocer los derechos de las mujeres. Y resulta que ahora aparecen grupos que quieren negar, ¿sí?, esa conquista, ese logro, ese reconocimiento. Es cierto. Entonces, esto no es una cuestión menor que hay que poner en perspectiva. A la vuelta de la pausa, soluciones alternativas. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Fito Cabral, Gabriela Sosa y Augusto Riveros te conectan a los hechos que marcan el día. 10 años de cárcel para el periodista Carlos Granada, directivo de un canal de televisión, quien fue acusado por varias trabajadoras de este medio de haberlas acosado, de haberlas coaccionado. Y bien lo decía, es un daño irreparable e irreversible, pero la justicia tiene que ponerse los pantalones en este tipo de situaciones que se dan
Y la justicia de alguna manera también, Fito, marca un precedente con este caso. La información más precisa y al instante te esperan en NPI Ahora. Lunes a viernes, 13 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Ante la situación alarmante de la violencia contra las mujeres en Paraguay, ¿qué soluciones alternativas se podrían plantear? Y aquí en términos de responsabilidad política, desde el viceministerio, desde el Ministerio de la Mujer, viceministra, ¿qué se tendría que hacer para poder mejorar la articulación interinstitucional y para que esos derechos y las políticas públicas sean efectivas? Justamente desde el Ministerio de la Mujer tenemos las 3 líneas estratégicas. Una sería de prevención, capacitación, sensibilización, campañas para poder llegar a concienciar a todas y todos. Tenemos una línea de protección con servicios de atención, el 137, que es una línea que funciona 24/7, de contención y apoyo psicológico, y también para derivación y articulación con las instituciones de ruta de intervención. Y también comentar, porque mucha gente no sabe, es que tenemos casas de acogida o albergues. Tenemos una, ¿A nivel país? No, tenemos en el departamento central y tenemos en el departamento de Canindeyú, pero es una proyección tener en otros departamentos estratégicos para poder también abarcar a nivel país. Y lo territorial sería eso, y también potenciar las mesas PREVIN. Ya estábamos conversando fuera en corte, estábamos conversando de potenciar estas mesas, que son un mecanismo estratégico para poder articular entre todas las instituciones. ¿Quiénes conforman esa mesa? Y están varias instituciones. En la 5777, en el artículo 27, está la Policía Nacional, Ministerio Público, está el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, y son como 17 instituciones las que integran, y también la organización civil, que también es un aliado estratégico para poder crear estas estrategias para poder erradicar la violencia, ¿verdad? Y también comentarte muy cortito que también estamos trabajando una estrategia nacional, Noviazgo sin Violencia, para crear un poco conciencia en esas relaciones tempranas, hacer esos noviazgos sanos, ¿verdad? Dentro del marco del respeto, fomentando un poco los valores, y también para que ellos puedan identificar señales o signos tempranos de violencia, para poder después construir relaciones que puedan ser más sanas. Doctora Marialba, como investigadora, y hablaba también de esa conjunción de tu cargo político como concejala a nivel local, que es la figura de los municipios. ¿Qué habría que hacer para, lograr que los derechos y las políticas públicas puedan responder a este grito que demanda esta situación? Hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que así, resumidamente, si cada una de las instituciones del Estado cumpliera con el mandato que le otorga la 577, ya sería muchísimo mejor la situación, digamos, ¿no? Falta voluntad política real y efectiva para cumplir con los mandatos que tenemos, y eso lo puedo decir desde la universidad, como abogada, como funcionaria electa en la municipalidad. Falta seguir trabajando, no tenerle miedo a las palabras, ¿no? Por eso espacios como este, donde podemos hablar desde distintas miradas sobre este tema, son muy importantes. Cada vez hay menos espacios para hablar. Así que hablar, trabajar, juntarse, reunirse, las mujeres, tenemos que trabajar con los medios de comunicación, tienen que funcionar las mesas PREVIN, eso es necesario, tienen que funcionar, y entre las mismas mujeres, ayudarnos entre nosotras, practicar la sororidad en todo tiempo y lugar, y para los compañeros varones no callarse también, porque los silencios son complicidades en el tema de la violencia. Si cada uno hace su parte, ya vamos a dar
un gran paso hacia la igualdad real y efectiva como manda la Constitución Nacional. Licenciada, habíamos hablado también de la responsabilidad de la sociedad. Si tuviéramos que enumerar esas responsabilidades para que como ciudadanía activa podamos contribuir, ¿qué se podría mencionar? Bueno, en primer lugar, dejar que la familia, las madres, los padres, los abuelos dejen de tratarle como reyes a los niños y a las niñas como amas de casa desde pequeña edad. O sea, ese rol que desde pequeño le decía, ay, nada, mi rey, mi rey, mi rey, esa es para mí una cuestión. Y en ese sentido, lo que estoy diciendo, un poco como de risa, ¿no? Así, poco serio, tiene que ver con la educación igualitaria, ¿sí? La educación igualitaria desde la escuela, para que niños y niñas sepan que tienen los mismos valores, los mismos derechos. Y ahí bajar el foco con la educación a los varones. Yo creo que se trabaja mucho con las mujeres, con las niñas hoy en el Paraguay, y los varones continúan estando y absorbiendo toda esa educación machista y patriarcal que hay. Entonces hay que bajar la lupa con los varones, hacer cursos de capacitación, trabajar con los varones. A mí me parece que esa es una cuestión que le va a hacer más sólida esa educación igualitaria. En segundo lugar, esto que hablaban las compañeras de la mesa Previn, yo me estaba imaginando que se debería poder armar esas mesas Previn tipo lo que son esos consejos locales de salud, achicar más la cantidad de gente, que haya más instituciones comprometidas y haya gente referente de esa ciudad, de ese departamento que pueda movilizar. Entonces, que las mesas Previn no sean nomás con 17 instituciones públicas, más sociedad civil, que vuelve como un poco lento el trabajo. Casi una asamblea, ¿no? Y entonces los consejos de salud para mí son como un modelo muy bueno. Y lo último tiene que ver con esta articulación interinstitucional y descentralización de los servicios. Las instituciones tienen que trabajar juntas, tienen que poder hacerse cargo de la protección de las mujeres que denuncian. Diagnóstico y alternativas de solución. Esta es nuestra responsabilidad como formadores de opinión. Agradezco a las invitadas hoy de Visión País por colaborar con nosotros en este análisis. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI te conectamos a las noticias que marcan la mañana. Hoy aparece en tela de juicio un nuevo caso que afecta a otro asesor del Ministerio de Educación. En el tema de impresiones gráficas para libros del MEC se ha sobrefacturado más de $1 millón. Este año faltó kit escolar. Con esa plata se pudo haber cubierto la falta de kit escolar. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Ante la situación alarmante de la violencia contra las mujeres, ¿qué se requiere? Se requiere de un enfoque integral de sinergia de todos los actores de la sociedad, no para reducir la violencia, porque la violencia contra las mujeres tiene que partir de tolerancia cero, no como en otros casos donde decimos vamos a reducir considerablemente. No se puede justificar bajo ningún punto de vista, ni tampoco aceptar los datos estadísticos que hoy realmente poco o nada, ¿sí?, contribuyen para poder hablar en favor de las disposiciones legales y de las políticas públicas. El diagnóstico hecho por las invitadas realmente es un diagnóstico de un trabajo de investigación y de consultoría, lo mismo que las soluciones alternativas. Si depende de la voluntad política y el Estado no responde a esta necesidad
que convierte a las mujeres en una víctima, el Estado está teniendo un problema serio, que es el de la legitimidad. El Estado se legitima en tanto y en cuanto, en este caso del tema que hoy tratamos, proteger a las mujeres de todo tipo de violencia. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.